eso que está diciendo. Cuando vayan Cuando queden 3 minutos. ya, entonces le voy a decir cuando resten 3 minutos, ¿bien? Cuando ustedes me digan, arrancamos ya. Silencio, por favor. Buenos días, compañeros, compañeras, profesor. Soy Gabriel Carcelén y junto con mi grupo hoy día les vamos a hablar del conductismo y con el propósito de que comprendan el enfoque conductista y el por qué es la corriente de la psicología por excelencia. El conductismo busca investigar cómo el comportamiento humano se desarrolla en base a las teorías del aprendizaje. Bueno, tal como señala John Watson, se debería separar al conductismo de las teorías de la psicología del momento al afirmar que la dirección apropiada para el progreso de la disciplina no es el estudio de la conciencia interior. Dejar de estudiar los estados de la conciencia como objetos propios de investigación en sí mismos permitirá eliminar la barrera existente entre la psicología y las otras ciencias. La psicología que busca estructurar Watson toma como punto de partida, en primer lugar, el que los organismos se ajustan a sí mismos a su medio ambiente, una especie de adaptación. Y en segundo lugar, que ciertos estímulos conducen a los organismos a que generen ciertas respuestas. Entonces, para el conductismo, la psicología es experimental y es puramente objetiva de la ciencia natural, siendo su objetivo teórico la predicción y el control de la conducta mediante la observación. Bueno, buenos días compañeros y profesor. Bueno, como recalcamos igual en algunos puntos de que, como entendemos, el conductismo es lo más importante es que se avala por el método científico. ¿Qué nos da esto? Nos da una seguridad. ¿Por qué? Porque podemos probar la hipótesis y las tesis a través, o las teorías experimentando, y nos va a dar la confiabilidad de que lo que nosotros estamos planteando en las teorías sea algo concreto y sea algo real, algo palpable. Tenemos estadísticas que nos dicen que el conductismo funciona. ¿Qué es lo que genera esto? ¿Qué es lo que genera de que podamos probarlo de manera científica? Aparte de la seguridad, es que también lo podamos adentrar hacia grupos grandes de personas. ¿Por qué? Porque si vemos que en el individuo personal funciona, porque el conductismo en base a esto es el encéfalo, y si todas las personas tienen el encéfalo, va a funcionar en todas las personas, por ende. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, cliente X, porque así lo denominamos en el conductismo, cliente X tiene algún problema con un animal. Por ejemplo, tuvo una fobia. Entonces, ¿qué se le genera? Lo más conocido y que nosotros todos tenemos como nuestro conocimiento es la terapia de exposición, que es una terapia conductual. Es una terapia de exponer al animal hacia el cliente y así generar como un refuerzo hacia ese animal y que después no le tenga miedo. Porque eso es lo que buscamos en la fobia. O sea, para reprimir la fobia. Otro punto, otro argumento para poder decir que el conductismo debería ser la única forma de generar psicología y hacer psicología, no estudiar la mente, la conciencia, porque eso es otro tipo de cosas. Dejémoselo eso a la filosofía o la historia, a otro tipo de especialistas. Nosotros como psicólogos deberíamos de pensar en que el comportamiento humano y la conducta es lo más importante para determinar a la persona y a los individuos, y así como sociedad, y así como nos comportamos en sociedad. Quiero recalcar que el conductismo nos da un feedback rápido. Entonces, cuando vemos al paciente, nos va a dar una respuesta rápida. Entonces, podemos nosotros analizar de manera como sintetizada y muy eficaz y como puntual hacia el paciente, hacia el cliente, de
que hay una mejora. Entonces, ¿qué genera en el paciente? Una confiabilidad extrema a que el método funciona. No es como el psicoanálisis, que necesita a lo mejor más de 70 sesiones para que veamos un cambio en el paciente, sino que los conductuales a lo mejor necesitamos 20, 25, más de 20 sesiones para ver un cambio radical en el paciente, en el cliente en este caso. También, claro, como lleva a esto de que sean menos sesiones, hay una parte fundamental en el conductismo que es muy importante, que es la parte económica, porque no todos tienen para pagar más de 70 sesiones para poder ir al psicólogo y tratarse el problema que uno tenga, el problema que uno piense que tenga, y el que el especialista tenga que analizar. Entonces, bueno, como decía... Con 5 minutos. Ya. Bueno, y eso genera una fácil replicabilidad. Porque, como yo decía, era, si un estudiante X o una persona X le funciona lo que yo estoy planteando en mi teoría y la aplico en él, va a fácilmente funcionar en cualquier tipo de persona. Mientras tenga una funcionalidad cerebral o de encéfalo bien, y todo correcto, va a funcionar, porque lo único que necesitamos es su arco reflejo, su facilidad de enfrentarse al estímulo y generar una respuesta. Y con esto nosotros podemos analizarlo. Bueno, y esto hay que dejar claro. Esta es la verdadera psicología. Es la que se avala por el método científico. La única que debería de existir. La conciencia hay que dejarla de lado. La mente hay que dejarla de lado. Hay que focalizar en la conducta y en lo que nosotros vemos, que es lo palpable en la sociedad. Es lo que necesitamos analizar dentro del conductismo. Tenemos que pensar críticamente si de verdad la psicología es algo de la mente. ¿Es de verdad algo de la mente? Yo pienso que no. Yo pienso que debería de ser, sinceramente, algo totalmente comportamental y conductual de las personas. Gracias. Para concluir con nuestra postura a favor sobre el conductismo, cabe recalcar que si bien muchas personas no están a favor del conductismo, cabe mencionar que el conductismo es una corriente psicológica estudiada y comprobada, ya sea con los experimentos de Pavlov o los de Watson. Si bien el conductismo se origina en la psicología, hay muchos... Si bien el conductismo se ha originado en la psicología, ha tenido un impacto muy grande en nuestra sociedad actual, ya sea en el caso de la educación. Un ejemplo claro de esto es en esta misma clase. El profesor Sebastián nos regalará, premiará con décimas por responder a una buena pregunta. Esas décimas, pues, ese estímulo que el profesor nos da, nos hará esforzarnos por conseguir ese premio para poder tener una mejor nota en una evaluación próxima. Además de eso, el conductismo también se ve en el ámbito de la salud, ya sea en las terapias, como puede ser la terapia conductista, conductual, que si bien esta terapia ayuda a personas con trastornos mentales y cambiando la conducta de esta misma a través de la percepción y la forma de pensar de estas personas. Con todo lo anteriormente dicho, por parte de Bruno, por parte de Gabriel, doy por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias. Sí, muy bien, entonces hicieron 9 minutos, así que les pido que tomen asiento y comienza entonces el grupo 8, ¿vale? Súper bien, ¿eh? Vamos.
ustedes quieran, tomamos el tiempo, ¿vale? Buenos días, nosotros somos el grupo 8 y nos tocó crítica. Silencio. Y para comenzar vamos a explicar de qué trata la teoría conductista. La teoría conductista trata de las teorías de Ivan Pavlov, siendo una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. Teoría propuesta por el psicólogo Jonathan Watson a inicios del siglo XX. ¿Qué propuso él? Él propuso la teoría del conductismo como rechazo a la psicología y los métodos que partían de la idea de que el aprendizaje era un proceso interno. Él decidió basar su estudio de la conducta humana observable e identificó que modifica el comportamiento de los individuos tras un proceso de estímulo, respuesta y refuerzo que finaliza con el aprendizaje. Nosotros a la hora de argumentar nuestra postura a favor en contra del conductismo, nos queremos como dar como un paseo a través de los diferentes personas que aportaron a la teoría cognitivo-conductual. Así que nos centraremos y hablaremos de Skinner, de Watson, de Pavlov y de Bandura. Partiendo por Pavlov y Skinner, que fueron los que propusieron ya lo que consta del condicionamiento simple y el que se centra en llamar los sentimientos de las personas. Pensamos que aparte de no tener un factor ético tan como estable o como claro, también no nos parece buena la idea que plantean de la mente como una caja negra, porque eso tenemos claro como estudiantes de psicología que la conciencia sí tiene influencia en la forma en la que actuamos, porque de forma cultural y de nuestro mismo entorno se nos otorgan ciertas inclinaciones y pensamientos que van a condicionar nuestra conducta. Y ya pasando por Bandura, quien hablaba hubo un momento en el que habló de la replicación y de las conductas tanto agresivas como del aprendizaje. Pensamos que es como que no es correcto, porque simplifica mucho el proceso de aprendizaje de las personas, al punto de que no pareciera no haber cambio en la forma en la que lo plantea, porque la persona se regiría solamente en un observar y replicar la conducta, sin llegar como a un proceso consciente donde se plantee si está bien, si está mal, o incluso si es favorable o negativo para sí misma. Porque solamente lo que plantea el conductismo es de que si no produce un tipo de malestar a la persona, lo replicaría. Y no nos parece que eso sea correcto, tanto conceptual como prácticamente. Porque en la vida real las cosas no pasan así. Ya pasando a la hora del tratamiento, la teoría cognitivo-conductual se destaca mucho porque tiene una efectividad a la hora del tratamiento de la conducta, sobre todo en personas con algún tipo de trastorno. Pero se basa sobre todo en subjetividades, porque a pesar de ignorar completamente el inconsciente de las personas, se basa en un factor cultural para determinar las conductas que son positivas o negativas. Y por ejemplo, en personas que sufren algún tipo de trastorno no se pueden centrar en lo que ellos piensan como positivo o negativo, entonces tienen que centrarse o en lo que piensa el terapeuta o en lo que piensa la sociedad.
En el caso de las conductas adictivas, por ejemplo, la persona, si bien podría llegar a sanarse a través de ese condicionamiento, al no tratar el núcleo del problema, podría volver a replicarse en otro ámbito. Por ejemplo, una persona, no sé, que se come la uña, podría luego empezar a fumar, porque a pesar de que se trató y, no sé, se puso un esmalte amargo en la uña, que evitó y creó como una adversión a ese comportamiento, la persona seguiría con esa ansiedad que no sería tratada por el tratamiento cognitivo-conductual y se replicaría en otro ámbito. Como conclusión de todo, gracias a todo lo que se pudo decir, puede dar que la teoría cognitivo-conductual estudia como la conducta, basa comportamiento, comportamientos objetivos y experimentales. La teoría en sí tiene muchos errores por parte de estos mismos que la hicieron. Se ignora la voluntad del consciente y hace ver a las personas como máquinas. Además, se ignora completamente la conciencia, siendo esta una parte fundamental para saber cómo actúa una persona. El tratamiento, por otra parte, busca imponer sobre el paciente estigmas que hay en la sociedad referente a lo bueno y lo malo, y también puede influir mucho en lo que piensa el terapeuta sobre lo que se hace en el paciente. Por lo cual esta no funciona como debería, ya que también solo da como soluciones cortas, como a pesar de que son rápidas, solo son a corto plazo y a largo ya no funciona. Y técnicamente vuelven a caer como en los mismos problemas. Tengo una duda referente a la réplica, ¿cómo funciona? Ahora vamos a dar, necesito que tomen asiento, vamos a dar por finalizado y vamos con la réplica, ¿vale? Bien, súper bien. La gente que está en la audiencia, ¿cuáles fueron los argumentos del grupo 1? ¿Vale? ¿Está respaldado lo hecho? ¿Sí? Es más cercana a una ciencia que ¿Ya? ¿Más cercano a una ciencia? Bien. la otra. ¿Grupo? No. ¿Ya? ¿Grupo masivo? Exacto. ¿Sí? ¿Vale? También es más rápida. ¿Más rápida? ¿Ya? Sí. Bien. Por lo tanto, más económica. ¿Más económica? ¿Sí? ¿Cuál es más? Era eso mismo, que era algo más económico, porque como era más a corto plazo. Vale, entonces presenta cuál argumento os parece. ¿Hay otro que nos falta? ¿Perdón? Ejemplos para argumentar su... Ejemplos para argumentar su... ¿Ya? Bien, entonces 4 argumentos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que son 4 y alguno que nos faltó? La conciencia no tiene peso. La conciencia No tiene peso. no tiene peso, ¿ya? Ok, o no vale la pena quizá evaluarla, ¿cierto? 5 argumentos, vamos. La gente que está en la audiencia, ¿cuáles fueron los contraargumentos del grupo 8? Ya, más a largo plazo, ok. ¿Qué más? Primer argumento, ¿cuál más? Vamos. Se dedica a tratar los problemas más desde la raíz que de los síntomas. Más desde la raíz que de los síntomas, ¿sí? Se enfoca en dejar soluciones a largo plazo. Ya, ok, entonces nuevamente incluimos la dimensión longitudinal, ¿sí? Pensé que había lanzado la mano. ¿Me ve al paciente como una máquina? Que vea al consciente, que vea al consciente, Al paciente. al paciente como una máquina, y eso es una crítica, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, vamos. Toma al paciente como. Toma la parte cognitiva. ¿Ya? Que se puede adaptar más al paciente específico. Ya, súper. Usar un tratamiento general. Vale, entonces ya fuimos capaces de identificar al menos, ¿cierto?, cuáles fueron las premisas y las razones con las cuales ellos intentan contraoponer, ¿cierto? Simplifica la complejidad de la mente. Ya, simplifica la complejidad de la mente, ¿sí? ¿Estaríamos de acuerdo con la idea que proponen los compañeros? ¿A quiénes esperan el grupo 8? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay algo que nos faltó? No sé si me dijeron,
¿vale? Que se ignora la conciencia, ¿cierto? Y sería importante tomarla en consideración, ¿bien? Entonces, esos son los argumentos, ya favorecimos, ¿verdad?, que lo identifiquen. Entonces ahora grupo 8, de nuevo, y van las críticas, ¿vamos? Las réplicas que comentaban. Crítica al grupo 1, vamos. Acuérdense que son 7 minutos, ¿vale? Vamos, 7 minutos. Sí. Ah, vale, están poniéndose de acuerdo. Pueden ponerse de acuerdo por mientras de qué van a decir, ¿ya? ¿Cuánto tiempo? 5 minutos, vamos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos a esperar un ratito? Bien, entonces, 7 minutos en total, obviamente si lo quieren hacer en menos no hay problema, ¿vale? Silencio, por favor. Vamos. Para partir, quiero como mencionar el punto que se habló en varias ocasiones sobre la presentación de nuestros compañeros, que era como de que al tener un enfoque como biologicista, como que no caía en los problemas de la psicología como tradicional o de los otros sistemas psicológicos. Y no nos parece como que eso sea un punto a favor de la teoría cognitivo-conductual, porque al tener, es no una disciplina que le pertenezca, entonces caemos un poco en lo que hablamos antes de que tiene, al estar en una disciplina que no le pertenece, ignora muchos ámbitos. También quiero hablar un poco de que mencionaron algo sobre como la represión de la fobia. Como citándolo, hablaron de reprimir las fobias y eso como que también siento que no habla bien de la teoría cognitivo-conductual, porque eso nos da la idea de que al ser una represión de la fobia no es una solución ni tampoco una respuesta al problema, sino como bien decíamos, algo a corto plazo, una solución temporal a una fobia, que si bien puede ser práctica para no sé, para un trabajo, no creo que tenga como una solución permanente en la vida de las personas. También hablaron de cómo la mente debería estarse para otras disciplinas y no para la psicología, porque en la psicología debería como ser como solamente algo de la conducta, y siento de que la psicología, al ser una ciencia humana, al igual que la historia, que no sé, la epistemología, todo ese tipo de cosas, es importante la conciencia, porque no habla de las personas como tal, y esas reglas son las que rigen las sociedades actuales. Igual como dijo mi compañero, algo que sí noté que mencionaron mucho, que era que da una respuesta rápida, que sirve y como que da efectos como, qué sé yo, como en muy pocas sesiones da una respuesta, pero ¿de qué sirve que dé una respuesta rápida si a largo plazo no va a funcionar? Tipo, estoy bien 2 meses, pero qué sé yo, pasan 5 meses y vuelvo a caer en el mismo problema. Además de que mencionaron que funciona en cualquier tipo de persona, porque se supone que tenemos encéfalo, no necesariamente todos tenemos como los mismos problemas y no se deben tratar igual. Entonces,
chavales no me gusta. Y eso. ¿Algo más? ¿Sí? Vale, entonces cerramos. Grupo 1, entonces la réplica. O el que no vaya a hablar, que se quede callado. Vale. Ustedes dicen. Cuando ustedes le nos arrancamos. Ahora, quería partir diciendo que muy buena su argumento, pero que veo algunos hoyos en esos argumentos que es casi como si ignoraran lo que estuviéramos diciendo o que no entendieran el conductismo en sí. Por ejemplo, decían que el pasado o el contexto de una persona podría hacer que el conductismo no sería replicable, por así decirlo, pero olvidaron decir que Skinner desarrolló la teoría del condicionamiento operante, que postula que nos comportamos de la manera en la que lo hacemos por cierto tipo de conductas que han tenido consecuencias en nuestro pasado. O sea que al final no cierra mucho esa idea de que el pasado nos cambia y por ende no funcionaría el conductismo en todas las personas. También dijeron que personas con trastorno no podrían tratarse con el conductismo porque piensan de una manera distinta o lo que sea, pero no dijeron ningún ejemplo de una corriente de la psicología que podría aportar a eso. Y siento que si van a atacar el conductismo porque no puede tratar ese tipo de personas, deberían dar un ejemplo de otra cosa que sí podría ayudar a esas personas, pero no lo hicieron. También hablan, y volviendo a lo de la cultura y el contexto, quiero volver al ejemplo que diste tú de la clase, por ejemplo, y está claro decir que todos nosotros somos de lugares distintos, cada uno vivió vidas distintas, pero yo creo que cuando el profe dice que los que participarán van a recibir décimas, da lo mismo la historia que tenemos, todos van a participar, sin importar eso, lo que no da yo eso. También No, dale. Dije que termine eso. Decían que el conductismo a largo plazo no funciona, de que podríamos volver a caer en ese tipo de malas conductas, pero no dijeron que el conductismo da esas oportunidades, ya que evitamos replicar conductas negativas ocupando los refuerzos positivos o refuerzos negativos que hemos visto en clase, que es algo que no nombraron y me parece extraño. Hay que entender que hay algo fundamental, yo creo que en toda nuestra vida, o sea, desde que partimos la escolaridad, o sea, yo creo que desde antes, desde las primeras instancias donde nos presentamos hacia alguna autoridad y que nos reprima o que nos dé esta como ida hacia alguna dirección. Chiquillos, hay que entender que nuestra vida, la base de nuestra vida y como nos han criado es una base conductista. Tú haces algo bien, te doy un refuerzo positivo. Te doy algo. Toda nuestra vida ha sido de voy a portarme bien porque me van a felicitar, porque voy a tener placer a partir de eso. Entonces, también recalcamos algo de que en la contraargumentación del otro equipo dijeron que había como un tema epistemológico y aparte de ética del conductismo, pero claro, si habláramos simplemente de eso y de la base y de la historia de los distintos enfoques, tendría peso. Pero el tema es que estamos hablando de si funciona o no funciona. Estamos a favor del conductismo porque funciona, porque es un método válido a la psicología, porque da respuestas a lo que nosotros estamos estudiando como estudiantes de psicología. Claro, darle el énfasis también a que la memoria, que es un proceso psicológico que todos tenemos, que claro, hablaríamos del tema más
cognitivista, pero también se podría agregar hacia el lado conductual, que hay una memoria también que la tenemos también muscular, etc. Y todo eso nos explican a que funcione el conductismo, nos explican a que va a funcionar un estímulo, ya sea eléctrico, de golpe, etc., y nos va a generar una conducta. El conductismo es real y palpable. Esa es la verdadera psicología. Algo que nosotros vemos, no algo que nosotros no vemos, como lo habla el psicoanálisis de la mente, la conciencia, el inconsciente, etc. Tenemos que estudiar lo que vemos de las personas. Porque si no estudiamos el individuo y lo que vemos del individuo, no va a haber mejoría. Tenemos que pensar eso, y de manera crítica, critiquemos el otro lado, porque aquí lo importante es el método científico y avalar a través de estadística y probabilidades distintos comportamientos y conducta. Eso es lo importante. Se puede reformar también el ejemplo que dio mi compañero con el de que toda la vida nos han dado algo a base de hacer algo. Por ejemplo, Skinner muchas veces dijo el desarrollo de la idea de dar forma. Aquí vemos un claro ejemplo. Al controlar la recompensa y los castigos pueden dar forma a la conducta de otra persona. Podemos verlo, por ejemplo, en lo que él mismo dijo. Nosotros, los papás, lo típico. Tú te sacas buenas notas y yo te doy esto. Y eso ha sido a lo largo de toda nuestra vida. También podemos concluir con que el hombre es despojado de su responsabilidad, de su libertad y de su dignidad. Es reducido a ser un puramente biológico, como lo dijo Skinner y Pavlov y todos nuestros autores que hemos visto, para ser moldeado por aquellos que sean capaces de usar efectivamente las herramientas del conductismo. Gracias. Bien, súper bien, terminamos. ¿Vale? Súper bien. Entonces, ya hemos concluido entonces las presentaciones. Paso al comentario de la audiencia, ¿bien? Primera pregunta, para animar la conversación. Si tuviéramos que votar, ¿quién está a favor del conductismo? Solo las personas de audiencia, ¿sí? ¿Quién está a favor del conductismo? Pero según lo que hablamos ahora. Según lo que hablamos ahora. ¿Sí? ¿Quién está? Sí, según lo que hablamos. ¿Vale? ¿Ya? Ustedes no. ¿Vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, ¿bien? ¿Usted qué? Pero usted no vio la representación, no puede votar. 11, ¿bien? 12, ¿cierto? Vale, ¿quién está en contra? Luego de haber escuchado la presentación. ¿En contra? ¿Vale? 2. ¿Vale? ¿Usted por qué fue convencida de que estaba en contra? Me dio por un claro ejemplo que dio el primer grupo, ahora no sé cuándo salió el último, y dijo que a base de que usted va a dar décimas, vamos a participar. Pero por ejemplo yo, si da décimas o no, no es que me da igual, me encantaría recibir décimas, pero el hecho de que me da vergüenza y no me atrevo. Y algo que tengo desde chica. ¿Vale? Entonces, hace poco me diagnosticaron con ansiedad social. Entonces, eso, siento que no es como un argumento como para... Entonces usted estaría en contra, siempre del conductismo, ¿sí? Bien. Alguien que dijo que estaba a favor. Usted creo que dijo que estaba a favor, ¿no? ¿Por qué está a favor luego de haber escuchado la exposición? Porque los argumentos fueron mucho más sólidos. ¿Vale? ¿Cuáles? Por ejemplo, eso del encéfalo. ¿Ya? Por ende, la teoría funciona y se puede aplicar en todo sujeto porque tenemos la misma estructura. Por ende, es aplicable en un montón de cosas y es algo que se ve a corto plazo también. Entonces, tiene resultados. Ya, entonces, ¿está de acuerdo con el resultado, sí? ¿Vale? También lo que dijeron de que actualmente siempre lo repetimos, nuestros papás nos mandan porque nos portamos bien. Entonces eso extra, no se puede decir que no. Ya. Bien. ¿Alguien más que esté en contra? Usted ha dicho que está en contra, ¿cierto? Yo sí. Respecto a si tú hubieras dicho que la conducta no se tiene que ver como con respecto al psicoanálisis y con un poco de la mente y el pensamiento, y yo como que no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque si uno ocupa el psicoanálisis y no ocupa la mente como que realmente no había mucha reacción y no había mucho comportamiento en sí en la persona. Vale. O sea, obviamente puede haber comportamiento si uno no tiene mucho uso de la mente, obviamente, pero me refiero a que para uno tener que como generar una conducta,
tienes que así como analizar un poco las cosas, a no ser que aunque sea inconsciente, igual con el pensamiento se generan las conductas. Vale. ¿Alguien más que quiera hablar? Defendiendo su posición por parte de los espectadores. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie va a ganar décima entonces? ¿Estaba en juego o no? ¿Estaba en juego o no? ¿Alguien? ¿Vale? A mí me parece que la conductual está mejor estructurada los argumentos, porque además tenían el respaldo del método científico, algo que no pudieron refutar de ninguna manera que haya visto. El ejemplo que dieron es de que desde el inicio de nuestra crianza estábamos bajo ese tipo de tratamiento de conducta. Me parece un muy buen ejemplo porque no creo que nadie aquí pueda decir que mínimo una vez en su vida ese método haya funcionado. Entonces, para mí esa prueba más que suficiente para decir que funcionaría en cualquier tipo de persona. ¿Vale? Sí. Yo estoy a favor porque igual encuentro que es muy cierto lo que dijeron, los argumentos que dieron, porque basándonos en todos los ejemplos que dieron, y me decía ejemplos que todos podemos variar personalmente, cuando te dicen, por ejemplo, te vas en el colegio, te sacas un 7 y vas a recibir una recompensa. Es como, por ejemplo, cuando todos los niños le han dicho como, te vas a portar bien y en Navidad te va a traer el viejero oscuro, te va a traer algo que tú quieres. Uno se porta bien y al fin y al cabo te compran lo que tú quieres, porque es una recompensa y ahí se produce el conductivo conductor, que ahí se produce ese buen como se me fue. No hay problema, podemos volver. ¿Ya? Espero que se entiende, ¿sí? ¿Sí? ¿Un último comentario? ¿No? Sí, estoy a favor, ya que me convencieron diciendo que el tipo de las conductas son a través de los dividendos por Ramón, que la base de nuestra vida es conductista y que el conductismo es personal. Y también con el ejemplo que dieron sobre Skinner, de que los castigos dan la conducta hacia la persona. Vale, súper bien. ¿Algún último comentario? ¿No? Bien, entonces, ¿qué comentamos? Bueno, la actividad, la idea obviamente es la promoción de la reflexión, ¿vale? Yo en general encuentro que los dos grupos exponen relativamente bien. Sí hay algunas cosas que no permiten el seguimiento de la argumentación. Es muy importante, y esto es para la vida, ¿verdad? Y para las siguientes presentaciones, que ustedes vayan guiando a la audiencia diciendo: este es nuestro primer argumento, este es nuestro segundo argumento y este es nuestro tercer argumento, dependiendo del N que sea, ¿vale? Eso es fundamental para ir guiando a la audiencia, porque así uno tiene que interpretar cuál es el argumento, que fue el primer ejercicio que hicimos con la audiencia, ¿verdad? Primer punto, son tomas de forma, ¿ya? El segundo punto, yo les recomiendo que eviten la necesidad de estar leyendo, ¿vale? Eso es súper importante porque ya va quitando peso, ¿verdad? Y yo cuestiono si realmente estudiaron o no, porque están leyendo algo, ¿vale? Lo tercero, de forma, nuevamente, es que vale la pena con respecto a las críticas, ¿verdad? Cuando están a favor, es que uno tiene que ejemplificar y no tan solo denunciar que no estoy de acuerdo. Como bien comentaban en las críticas, ¿verdad? Es que ustedes decían, por parte del grupo que estaba en contra, no estamos de acuerdo porque al parecer no sería adecuado en tal momento, y acto seguido, para respaldar eso, deben decir cómo hacerlo. Muy bien que hayan notado eso, ¿cierto? Uno no puede quedarse en la enunciación, que son las cosas que yo le estoy pidiendo que reflexionemos, ¿vale? No es necesario, o sea, no basta decir no estoy de acuerdo con algo, sino que vale la pena hacer una propuesta, ¿sí? De hecho, hubiera sido interesante que hubieran hecho una propuesta alternativa que mejora y que no vale, o sea, que viene a refutar eso, ¿sí? Con respecto al dominio conceptual, yo encuentro que en general los grupos están relativamente bien, sí se da bastante sí se ocupa bastante concepto, que bueno que hayan respaldado según citas, ¿verdad? Y autores que comentamos en clase. Pero sí creo que vale la pena también, para el grupo que estaba en contra y el grupo que estaba a favor, haber hablado también de la teoría cognitivo-conductual, ¿sí? Sí se centró mucho en conductismo, que obviamente es una de las cosas que nosotros focalizamos, pero la teoría cognitivo-conductual viene a hacerlo en la perspectiva del presente, ¿verdad? Haciéndose cargo también de las críticas, entonces hubiera sido interesante
también introducir a esa vertiente que nunca se definió como tal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por parte de los grupos? Tengo una consulta que Vale. cuando estaban hablando, dijeron que se supone que como que las personas tienen encéfalo. ¿Ya? Como que hubo una duda al decir si hay encéfalo o no. Ah, pero ¿estás contraargumentando? Claro. No, pero todavía ya terminó la etapa, ¿ya? Terminó la etapa, ¿ya? Terminó la etapa, ¿vale? Argumentos que yo hubiera dado para refutar alguna idea, ¿vale? Solamente para continuar con la reflexión, ¿sí? Se hablaba de esta necesidad de replicación, ¿sí? Una idea que yo creo que fue fuerte que instalaron, que decía de que el conductismo puede ser aplicado a todas las personas, ¿sí? Y eso fue una discusión que también se estableció. Yo creo que es razonable que se sitúe ahí. Yo cuestionaría originalmente, ¿verdad?, esa idea, ¿sí? Principalmente por dos razones. La primera es que el conductismo, como busca hacer ciencia y busca, por supuesto, tener efectos, yo pensaría, y eso es una cuestión que para la reflexión, para que lo sigan conversando, después lo conversamos ahora en psicoanálisis, ¿sí?, de cuán replicable es realmente el efecto, ¿sí? Me refiero al cambio de conducta. ¿Por qué? Porque si es para corto plazo, yo dudaría incluso de la mantención de esa conducta, ¿sí? Porque puede ser momentáneo, a través de un castigo, ¿verdad? Y quizás ahí se va a neutralizar, se va a inhibir, pero puede ser que se presente más adelante, ¿sí? De hecho, justamente esa es la característica del trauma, ¿no? Así que son ideas para que sigamos la reflexión. Yo espero que los grupos que hayan podido, ¿verdad?, exponer hayan sido expertas y expertos en el conductismo y que ojalá se vea reflejado también en la solemne. Y por supuesto aquellos que están observando hayan podido también avanzar en su apunte y hayan podido considerar alguna idea, ¿sí? ¿Hay alguna duda con esta corriente? ¿Con este sistema? ¿Algún inconveniente con él? ¿Sí? ¿Se sienten expertas o expertos en poder identificar qué es este sistema? ¿Sí? Porque ahora a continuación vamos a hablar de psicoanálisis, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Voy a pedirles después del break que se puedan inscribir a los grupos que asistieron, porque obviamente hay gente que no asistió. Yo tengo una rúbrica que me la pilló y se la envié, de hecho ya está subida, donde yo voy evaluando según diferentes dimensiones. Después de eso les voy a dar la nota a la vuelta del break, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, para hacer un quiebre son las 9:23, ¿sí? Vamos a hacer que son como las 9:25 y vamos a volver a las 9:35, ¿vale? Vamos a volver a esta clase y vamos a comenzar con psicoanálisis, ¿sí? Entonces, 9:35.